Amigos, gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida al jurista, ex fiscal Avelino Guillén. Gracias, doctor Guillén, por estar con Muchas nosotros. gracias. A propósito de toda esta situación que se está viviendo con Odebrecht, voy a hacer algo que no suelo hacer, que es un poco de mal gusto, pero bueno, con los periodistas en varias plataformas nos toca hablar también de nuestro trabajo en prensa escrita. He podido ver este reportaje en Caretas o Escribirlo que da cuenta de que Odebrecht no responde a la Fiscalía peruana, puntualmente al fiscal Hamilton Castro, desde al menos febrero del 2017, sobre una serie de casos que se han encontrado en el famoso servidor MyWebDay, este servidor encriptado que tiene casi 2 millones de archivos, donde se supone, según lo que determinó la justicia estadounidense en su momento, este servidor servía, valga la redundancia, para almacenar los casos de coimas según los distintos proyectos. Por supuesto encriptado, esto se incauta en Suiza cuando comienza el caso Lava Jato por allá y desde septiembre está en Brasil. Pero es un servidor inmenso y no ha sido desencriptado del todo. Un fiscal, ex fiscal suizo que ha asesorado a la Fiscalía peruana, Stefan Lenz, que fue el que incauta este material, alcanza, todo indica, una serie de casos que estarían afectados por coimas. A lo largo, desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta lo que se ubica ahí, al menos es el gobierno de Alan García. El fiscal Hamilton Castro solicita a Odebrecht, luego de tener la primera conversación con Barata, su proceso de colaboración eficaz, que se le alcance esa y otra información sobre la que Barata ya había declarado. Y Odebrecht no le ha alcanzado nada. Salto a lo que vivimos ahora, ¿no? Donde Odebrecht dice, bueno, me están incautando, el Perú me está jugando mal y yo voy a suspender el proceso de colaboración eficaz. ¿Cómo observa usted un escenario tan complejo como este? Bueno, Odebrecht tiene una estrategia claramente definida, es no brindar toda la información con la que ellos cuentan. Obviamente ellos persiguen ocultar información con la finalidad de pagar menos por concepto de reparación civil. Y la idea es ocultar información. Por ejemplo, hoy día se da cuenta también de la aprobación de una colaboración eficaz por un pago al gobierno regional de Ancash. Eso lo hacen por su cuenta. Por su cuenta. O sea, ese caso, por ejemplo, tampoco informó la empresa Odebrecht. Y es más, lo ponen como ejemplo, ¿no? Miren cómo sí se puede hacer. Cómo se puede culminar una colaboración eficaz. Reconocen, van a pagar 15 millones de soles por reparación civil. El procurador está de acuerdo, Odebrecht está de acuerdo y la fiscalía también. Eso ha sido aprobado por el Poder Judicial en una resolución que entiendo ha sido dictada en estos días. Sin que lo sepa Hamilton Castro, sin que lo sepa Rafael Vela en este caso. Sin que lo sepa. Entonces, Odebrecht tiene su propia estrategia. Entonces, la situación de la Fiscalía no es fácil. ¿Cómo enfrentar a una empresa que ha actuado casi siempre como una organización criminal, que tenía un departamento de sobornos, tenía un departamento de generación de recursos para alimentar a este departamento de sobornos y que tenía como política pagar, sobornar para obtener contratos? Y eso lo ha venido haciendo desde 1970, como ustedes informan. Entonces, esa es una política de esta empresa. Entonces, el rol de la Fiscalía es cómo enfrentar a este monstruo, cómo negociar con una empresa que tiene como política la corrupción. Claro, porque nos movemos de alguna manera en un movimiento pendular, ¿no? La opinión pública o en realidad algunos medios y periodistas al principio decían no se le puede ceder, ¿no? un ápice a Odebrecht, los procuradores, ¿no? Recordarán las procuradoras. Pero luego también se pasa al tema de, bueno, se están trayendo abajo la colaboración porque, claro, ellos sienten que no reciben nada. Pero acá lo que estás viendo es que se está ocultando una información crucial. ¿Cómo unificar? ¿A quién le corresponde unificar esta estrategia? ¿Es al nuevo fiscal de la Nación? ¿Tendría que ser de alguna manera el Ejecutivo el que podría entrar a tallar? ¿Cómo hacer una reingeniería en un proceso como este? El Ejecutivo le corresponde también liderar y esta es una oportunidad para el presidente de la República. El presidente Vizcarra tiene una oportunidad de oro para liderar este tema de la corrupción y obviamente respetando la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero esta es una ocasión donde el Poder Ejecutivo tiene que encabezar, junto con el Ministerio Público, la negociación que se tiene que entablar frente a Odebrecht. No tenemos nosotros, el Perú no tiene, el sistema judicial peruano no tiene un equipo negociador. Entonces, esa es una ausencia que Odebrecht se ha percatado desde un inicio
y sabe que nosotros no tenemos información, no contamos con medios y en consecuencia ellos nos ocultan permanente información, comienzan a negociar, a pulsear el escenario y obviamente a imponer condiciones. Pero también tenemos que resaltar que la Fiscalía ha tenido una pésima estrategia. Se ha presentado parcelada, dividida, a pesar de que en Brasil prácticamente nos han dado todo digerido. La investigación en Brasil nos ha permitido conocer cómo funciona el Departamento de Operaciones Estructuradas, cómo funciona todo el sistema de las empresas offshore. Todo está ahí. Lo que falta es tomarle la palabra a Odebrecht, que todos los días vienen diciendo que ellos quieren colaborar y que quieren decir todo lo que saben, pero, doctor, pero no lo hacen. Sí, exactamente. A ver, acá hay dos preguntas. Uno es, la responsabilidad en este caso de estas deficiencias en la Fiscalía, ¿sería responsabilidad sobre todo el fiscal de la Nación? ¿Es al que le habría tocado establecer un orden, un frente unido? Yo creo que el fiscal de la Nación, su tarea fundamental era liderar este caso. Y como máxima autoridad del Ministerio Público, además teniendo el mandato constitucional de perseguir el delito, a él le correspondía liderar y dar indicaciones para que este trabajo en la Fiscalía sea un trabajo unificado, uno solo. No puede usted tener 4 niveles de investigación para un caso. Y de eso se ha dado cuenta Odebrecht, que estamos parcelados, balcanizados, divididos. Y en realidad se está aprovechando. De eso se está sacando aprovechando. por mucho sus colaboraciones y demás. Por ejemplo, mire usted, el día lunes se publica en la noche una entrevista al abogado de Barata, Kaufman. Sin embargo, esa información de inmediato la Fiscalía debió tomar para que los fiscales no viajen por gusto a Bahía, y viajaron. Para que usted vea el nivel de descoordinación que existe. Y eso es bien grave. Ahora, ¿por qué Brasil, de otro caso, o sea, claro, llama la atención que Brasil o la justicia brasileña de alguna manera también le dé la razón a Odebrecht? Cuando le dice al Perú, no, vamos, efectivamente estamos haciéndole caso a la empresa porque se han vulnerado sus derechos en este proceso de colaboración. ¿Brasil sabe todo esto? Porque lo que yo tengo entendido es que tampoco han contado todo en Brasil, evidentemente. Entonces, es un papel o un rol delicado el que asume Odebrecht. Ellos pueden perder también mucho de lo que han ganado. Pueden perder mucho en Brasil. En Brasil. Entonces, pero acá el problema es que Odebrecht lo que está mencionando es que la Fiscalía está incumpliendo los términos del convenio preliminar de enero del 2017. No conocemos el contenido de ese convenio, porque esa es otra debilidad del Ministerio Público, la falta de transparencia. Se ha debido publicar ese convenio hace muchos meses, sin embargo no se ha hecho. Entonces, Odebrecht dice, se han incumplido los términos del convenio y en consecuencia la justicia brasileña hace caso y en tal sentido ha paralizado toda colaboración, toda cooperación con la justicia peruana. Y eso para nosotros es una situación, un punto crítico muy delicado que puede, si esto fracasa, esto puede determinar la impunidad de los peces gordos. Vamos a tener juzgados y condenados a los peces intermedios, a los niveles intermedios, pero sin embargo los que son los líderes de la corrupción, a esos van a escabullirse. En el fragmento al cual ha accedido la Fiscalía de este servidor hay por lo menos 3 proyectos pertenecientes al gobierno de Alberto Fujimori, otros varios de Alejandro Toledo, que hoy estamos viendo cómo la Contraloría está revelando además el daño económico, el perjuicio económico para el país en el caso de la Interoceánica, que recordemos es por donde Toledo recibe las coimas directamente. Por lo menos estamos hablando de 6, 7 proyectos más en el gobierno de Toledo. Y en el gobierno de Alan García, 1, 2, 3, 4, 5 proyectos más, que incluye el puerto de Bayobar, el muelle Sur Callao y el mejoramiento del sistema de agua potable de Iquitos. Es decir, estamos hablando, como usted dice, de un modus operandi que venía de mucho más atrás. Claro, son 15 proyectos donde ellos han pagado coimas y además todo eso está debidamente anotado en el servidor. Exacto. No es un invento. Y el informe que ustedes sacan está respaldado por la investigación que ha hecho el fiscal suizo Lenz. Y además tiene como sustento el servidor, donde está, es verdad, la información inicialmente está encriptada, pero eso se ha desencriptado. Ahora,
el Perú le estaba reclamando, según lo que ha dicho el ministro Eresi, porque ha habido varios montos, pero lo último ha dicho que va a estar en alrededor de 1.500 millones de dólares. Eso tampoco suena lógico, ¿no? O sea, porque si en Brasil solamente, que han metido, pues no sé, es aproximadamente 800 millones de dólares en coimas, en el Perú claramente no han sido los 29 que ellos han dicho, ¿no? No, ha sido mucho más. Mucho más. Pero en el Brasil han sido 800. Y el monto aproximado de la multa es 2.400 millones de dólares. El Perú, pues que es comparativamente mucho menor, le pediría 1.500 millones de dólares. No hay una obsesión de, no sé si es el sistema judicial peruano, los medios, la sociedad en general, porque esta reparación sea lo más draconiana y leonina posible y al final lo que termines haciendo es generando impunidad. Acá yo no entiendo bien cuál es la política del Ejecutivo para respaldar estas solicitudes de los procuradores que muchas veces son exorbitantes y no están debidamente explicadas ni sustentadas. Yo puedo lanzar cifras al azar y que no tienen ningún respaldo con los hechos. Además, y solamente los 1.500 millones de dólares que está hablando los procuradores es por 4 casos. Entonces, estamos hablando... Porque te hablan de la reputación del país y el daño moral, pero en realidad... No, estamos hablando más de 23 casos de corrupción. Entonces van a ser, no sé, 7.000 millones. Entonces, eso es imposible y eso justamente es el pretexto que le dan la justificación perfecta a Odebrecht para decir no continuamos, esto no va porque nosotros vamos a quebrar. O sea, y a diferencia de otras empresas que no han hablado y no han entregado nada, y no les ha pasado nada. Y que han corrompido también. Y que han corrompido y han estado involucradas. Y Camargo no Correa y demás. O sea... Y que no están siendo objeto de una persecución. Entonces, acá es una situación que tiene que definirse, tiene que haber una estrategia inteligente. Un liderazgo. Sagaz. Y sobre todo liderazgo. Y esto le corresponde al presidente de la República. El presidente de la República que asumir. Que sentar además con el nuevo fiscal de la Nación, creo yo, tienen que estar muy enterados en realidad, ¿no? En un caso como este de un nivel de detalle, para poder definir en realidad cómo llegar a buen puerto. Claro, y saber cómo enfrentar a este monstruo. Cuénteme, doctor, y en el tema de la colaboración eficaz en el Perú además tiene su particularidad, ¿no? Porque esa es la otra. A ver, primero acá tienes una colaboración con Barata y otra de alguna manera con la empresa en sí, ¿no? Hay dos, y no solamente con Barata, sino con el otro ejecutivo que lo sucedió a él también, que me parece que es Boleira. Boleira. ¿No? Ricardo Boleira. Ricardo Boleira. Pero cuéntele un poco a los televidentes cómo es el tema de la colaboración, porque dicen, oye, año y pico, es lo que dice Odebrecht, y no tenemos todavía nuestro acuerdo de colaboración. Entiendo yo, en el Perú la colaboración es una suerte de sentencia. La colaboración es el resultado final de lo que ocurre cuando tú has cantado, o sea, el área del cantor es lo primero, de ahí tienes que comprobar esa información. La colaboración eficaz en el Perú es un proceso. Y la información que brinda el aspirante a colaborador eficaz tiene que ser una información nueva, importante, veraz, pero viene lo más importante, el largo proceso de verificación, de corroboración de la información que está proporcionando el aspirante a colaborador eficaz. Una vez que se corroboran todos los términos, y además el colaborador no va a elegir qué cosa va a hablar y sobre qué punto va a hablar y qué voy a guardar. No, tiene que decir absolutamente todo, porque si no, eso es una burla. Una vez que se tiene toda la información, usted le saca todo al colaborador y se corrobora, llegamos a un acuerdo. Cuanto más dice usted, mayor premio va a tener, mayor recompensa. Y eso ha sido un éxito en Brasil. Por eso es que han alcanzado estos niveles de sanción a los 78 ejecutivos de la empresa Odebrecht. Y en la parte final de este proceso de colaboración, el procurador puede participar y señala un monto de reparación civil. Los acuerdos que se llegan, este acuerdo premial, las actas son aprobadas por el juez en una sentencia que puede ser impugnada, como en el caso ayer de Ancash, que en segunda instancia se concede la colaboración eficaz. Porque, por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, también lo que tengo entendido es que Barata te da los titulares, más o menos, pero la corroboración ha venido sobre todo por el lado de Maiman. Es decir, el resquemor de la empresa a seguir colaborando ha sido más grave de lo que yo pensé, en realidad, francamente. Lo que pasa es que cuando se presente y cuando se muestre el acuerdo preliminar, vamos a ver hasta qué punto Odebrecht ha mentido. Porque Odebrecht señala un pico de 29 millones de dólares. Eso es absolutamente falso. Ellos no pueden haber, ellos han pagado mucho más.
Y no es solamente 8 casos de corrupción. Por lo menos 23, 24. Por lo menos 23. Y además, como política, Odebrecht de corrupción, de pago de sobornos, es desde 1970 en los países que ha intervenido. Entonces no nos van a engañar ni pretender sorprendernos diciéndonos que en el gobierno de Fujimori no pagaron coimas. Lo hicieron. Y eso está sustentado en los servidores. Que no nos vengan a meter el dedo tampoco, ¿no? O sea, evidentemente hay que establecer un proceso de colaboración serio, pero con todas las cartas sobre la mesa. Pero la Fiscalía, para poder enfrentar esto, tiene que tener información y tiene que tener equipos y tiene que tener una estrategia del proceso, y eso no lo tiene ahora. Desafío urgente el que enfrenta la Fiscalía y, como usted dice, también el Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Guillén, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir con una pausa y regresamos con la fiscal de Alianza por el Progreso, Gloria Montenegro. Primero le vamos a preguntar, congresista, fiscal, estoy fiscalizando a todos, perdón, congresista. Vamos a preguntarle primero sobre el toque de queda. Ya regresamos.